Que la paz de Dios los bendiga a los hermanos. Buenas noches, que les habla el pastor Ángel Aguila de acá de Buenos Aires, Argentina, para compartir y hablar de los secretos de la doctrina de Cristo. Puse un título, una doctrina del Señor. Vamos a compartir. ¿Qué significa enseñanza? Que es todomos en griego, para poder compartir. A los hermanos que se van a conectar, conéctate porque vamos a hablar algo muy importante que nos va a bendecir. Quiero compartir algo que creo que el año pasado también lo hice, o este año, y ver algo muy importante, lo que es, sabemos que hay dones, y la palabra operaciones, que muchos en Chile toman la palabra operaciones como cambiar un pulmón, sacarle un ojo, ponerle uno verde, uno colorado, sacarle un corazón, ponerle dos, es decir, ellos piensan que eso es una operación. ¿No? Una operación significa que todo el conjunto pueda ordenarse para poder ganar algo. Es decir, que esa es una operación. Tenéis diferentes áreas de operaciones, como dice el apóstol Pablo, pero el que lo hace uno es el Espíritu Santo de Dios. Y son los dones los que trabajan, y los dones solamente lo tienen los que tienen el sello del Espíritu Santo. Ponga atención. No todos tienen los dones del Espíritu dentro de una iglesia. Pablo lo habla muy bien. Porque nadie puede llamar Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu. Por algo dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Dijo, no los conozco, porque nunca han sido míos. Nunca han tenido el Espíritu y nunca han sido sellados. Entonces ese texto bíblico tiene que ocuparlo así. Otros lo ocupan muy mal muchas veces. Quiero que aprendamos estas cosas, que es muy importante. Yo no soy un profesor, tampoco soy un maestro, soy un discípulo, un servidor de Cristo, pero a la vez también me gusta compartir algo y poder bendecir de parte de Dios. Así que quiero que te conectes ahora, porque vamos a ver algo muy importante. Robinson Sala nos está viendo de Chile, saludamos a los hermanos de Chile. El pastor Sebastián también está con nosotros, Silva, junto a su esposa, que comparten acá en Barcarce 2120 Barrio Manuel. Creo que este viernes vamos a estar respetándole el local al pastor Sebastián para que haga un congreso de jóvenes, de varones, así que espero que sea de gran bendición para este viernes. Mañana te espero, pastor. Y compartir esto que es muy importante, por favor. Todos pueden hablar en lengua, todos pueden danzar. Pablo dice, todos son profetas, todos son apóstoles. Y esas son las cosas que son muy importantes meditar en nuestra iglesia. Porque la iglesia pentecostal, escúcheme bien, los pentacolas también, los que están ahí, los cavernícolas, escúcheme bien. Los pentecostales muchas veces creen que gritar, saltar, creen que es vivir del Espíritu Santo. Porque si no hay un grito como Tarzán, ni aparece Jen gritando a Tarzán que es la hora de comer, la gente piensa que no está Dios ahí. Dios no necesita habitar en templo hecho en mano de hombre. Dios necesita habitar en el corazón. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en conjunto, un grupo de hermanos, a alabar a Dios, nosotros conectamos con el reino porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. O Efesios 1:13, por cuanto fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo, hemos creído, fuimos sellados con la promesa del Espíritu. Es decir, que al ser sellados con la promesa del Espíritu Santo de Dios, lo que más tenemos nosotros es una comunión con Dios, en que nosotros hablamos y Él nos escucha, porque no podemos llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Este mensaje lo compartí lo mandé también por WhatsApp. El hermano Robinson también lo tiene, varios pastores también me lo pidieron, y lo di para que fuera bendición a la hermana Macarena de Chile. Y es una muy buena enseñanza bíblica. Comparte este video, compártelo en tu Facebook, porque va a estar muy, muy importante en este día de poder compartir. Voy a dar la invitación a los hermanos, de ahí vamos a hacer una oración y nos vamos a irnos de lleno. Quiero que compartimos el libro de Marcos capítulo 16, vamos a ver la comisión del Señor Jesucristo a los discípulos. Jesús comisiona a los apóstoles, así que vamos a ver algo muy importante. Déjeme enviar la bendición si hay algún hermano que quiera compartir con nosotros y poder bendecir el reino de Dios, que es lo más importante. Ahí se van a agregar los hermanos ya en la edificación de Cristo. Darle a entender que, pastor, me decían, pastor, pero la Santa Cena, yo lo digo y lo he dicho 20.000 veces, la Santa Cena es católica. Pastor, y la cena es católica. Fíjese que en los tiempos que estuvo Yeshua Hamashia, cuando él estuvo con los discípulos acá en la tierra, inmediatamente el Señor nunca cenó, sino que la palabra cenar viene
de 1900 y tanto, 1800. Estamos hablando de hace más de 2000 años. Estamos hablando que Dios hizo un Pesaj. Estaba en la Moá de Yahweh, que significa la fiesta de Dios, la Moá de Yahweh. Y era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pesaj. Es bueno estudiar, hermano. Sacar tantas cosas que han dañado a la iglesia evangélica y han dañado el cuerpo de Cristo. Comparte el video con los hermanos que quieran verse. Está con nosotros de Colombia también, de Estados Unidos, nos ven, de México. Saludamos a nuestra hermana Alba también, a los hermanos que nos visitan también diariamente, estamos conectados. De Chile, del sur y del norte, también de Iquique, los hermanos, hermano Eric, su esposa. El pastor Marcelo, que también nos conectan de allá. Tocopilla, el pastor Cristian Figueroa también. El pastor Jordan también, que nos visita también por su Facebook. De Tocopilla, Antofagasta, la familia Pérez también. Los saludamos y los bendecimos. Pastor Gamarien Vega, de la Metodista también, de Santiago de Chile, de la Florida. Nuestro hermano Juanito y los siervos de Dios que comparten ahí, el hermano Josué también. Déjeme dar esta invitación y compartirla en esta hora para que puedan conectarse los hermanos. Vamos a ver algo muy importante. Quiero que vamos a ver la parte de los apóstoles. Y quiero compartir lo que nos va a bendecir mucho. Hay una iglesia en Cerro Navia donde el pastor Raúl Maldonado, donde vamos a estar ahora en Chile también, estaremos, y la iglesia metodista pentecostal también de Huachuraba, de Recoleta. Vamos a estar ahí también con el hermano Robinson, los siervos, los pastores también, el pastor Gustaino. Ahí vamos a estar predicando también, estaremos en otro lugar también predicando la palabra del Señor. Para marzo. Te pido la oración porque este día 15 de noviembre voy hacia Paraguay, estoy entrando a bendecir, vamos a estar en Santa Aní, vamos a estar en Ciudad del Este y en otros lugares más, compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar como 15 días por allá, el 15 de noviembre. Así que Dios nos va a bendecir. No, antes salía todos los días, fue como... Pero ahora prefiero salir una vez cada semana, una vez cada 10 días, así para examinar. Dios bendiga la vida de los hermanos también. De Ecuador también nos visitan los hermanos, nos saludan, los bendecimos de parte de Dios. Ya voy a estar saludando a los hermanos que están en línea también. Ya vamos con la invitación. Y vamos a orar al Señor. Estoy dando la invitación a los hermanos que si me dicen, pastor, manda el like, así que estoy mandándolo ahí. Marcos capítulo 16, vamos a ver. No voy a hablar de Mateo 28 porque eso ya lo hemos hablado 20.000 veces. Lo hemos hablado 20.000 veces. Ahí está nuestra hermana Alba también saludándolo. Germán Pasi está viendo los pastores, los saludamos pastor Germán Pasi también. Saludos y bendiciones, hermanos, desde México nos saluda la hermana. Sea una gran bendición para nuestra vida. Amado Padre, te damos gracias por darnos la gran bendición de compartir, de poder saber que tú nos vas a hablar y nos vas a enseñarnos a través de tu doctrina, Dios, de tu enseñanza. La palabra doctrina, Dios, no significa que vamos a hacer la doctrina, estás perdido de la doctrina. Es decir, que doctrinas son más de 1 millón de enseñanzas en la Biblia. Gracias por educarnos, gracias por enseñarnos, gracias por discipularnos, Dios, para que entendamos lo más importante. Por algo dice el apóstol Pablo que seamos sabios y que defendamos la sana doctrina. Es decir, todas las enseñanzas que son correctas a la palabra hay que defenderla con sabiduría, con conocimiento y con entendimiento. Por eso dice la palabra que tenemos las arras del Espíritu. Tenemos Dios del cielo, lo más importante, que es el Espíritu. Tenemos Dios del cielo, el Abba Padre. Tenemos Dios amado Padre celestial, la llanura. Tenemos Dios del cielo, lo que tú nos enseñas, estar guiado cada día a través del Espíritu Santo en tu palabra. Bendiga a nuestros hermanos, bendiga a los pastores que están con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ya. Cristian también está con nosotros. Nos saludamos. Cristian lo está viendo ya. Quiero compartir Marcos capítulo 16. Ponga atención porque son más de 80 evangelios
que fueron sacados y pusieron 4. Y la mayoría de pastores y hermanos, como yo también lo hacía, le llamamos, vamos a leer el libro de San Marcos, de San Juan, San Lucas, San Mateo. Y todo eso es catolicismo hasta los huesos. Entonces, pusieron estos 4 que estaban y conectando, en otro ponen 2 leprosos, en otro ponen un leproso, el otro pone que estuvo en la casa, el otro puso que estaba en el patio. Es decir, hay 4 evangelios diferentes y hay evangelios, hermanos, que fueron descubiertos, de los cuales no pusieron. Fíjate que el libro de Enoc, hasta aún el libro de Enoc, los judíos, los ortodoxos, ellos no aceptaron el libro de Enoc. Y el libro de Enoc tiene mucha historia que uno posiblemente al momento al leerlo se va a impactar, pero cuando no tienes madurez. Por eso Pablo dice que la madurez tiene que venir de adentro, la madurez espiritual del hombre, un hombre crecido. Por eso es que la palabra anciano, cuando era de anciano, que lo ponen mucho también en Hechos capítulo 20, también lo pone Pedro, también lo pone Pablo, también le dice a Timoteo, a los ancianos, después lo llama obispo en Hechos capítulo 15. Para mí esa palabra es catolicismo, la palabra obispo. El obispo es más católico, más pegado al Papa que a los 5 ministerios, porque Jesucristo construye 5 ministerios, pero después sale obispo y parece anciano. Eso lo hemos hablado varias veces, pero quiero también compartirlo a lo que vamos a hablar hoy día. Por eso que hay muchas religiones y la iglesia se ha dañado por muchas basuras, por doctrinas de basura de hombres, instrumentos de hombres y hombres que instalaron decir que era Dios y nunca fue Dios. Hace tiempo que no usaba lente, hermano. Por eso es que es muy bueno buscar. Me compartía el otro día un hermano, me dijo, pastor, quiero ir para acá, quiero estar para allá. Le dije, mira, lo que pasa es que hay un problema grande. Lo que tienes que aprender, lo más importante, es saber los tiempos, en qué momento fue hecho, cómo fue entregado, ver la hermenéutica y ver la realidad, porque nosotros tenemos que aprender las raíces hebreas y ver las costumbres judías. Como ahora un pastor me está invitándome para ir a Cuba, te pido la oración porque si Dios permite, en febrero estoy en Cuba. Si Dios lo permite, en febrero estoy en Cuba y prepara todo lo que tiene que hacer Dios. Porque aparte hay que pagar $250 para que te puedan dar la visa fuera del pasaje. Así que te pido la oración, hermano. Tenemos como $1.300, $1.500 para llegar allá con visa y todo. Entonces, la gente muchas veces no entiende cuando Dios quiere platicar, quiere conversar. Lo que más hizo Dios fue dialogar con los hombres. Con la mujer samaritana dialogó con la mujer samaritana. Cuando estuvo en la casa también con Marta, también y María, que estuvieron, y Marta estaba afanada, él estuvo dialogando con ella. Cuando Jesús compartía, estaba dialogando. Cuando Jesús entró a la boda, que era una boda de fariseos. Entonces Jesús aún entra donde están los fariseos. Pero él tiene un diálogo también con las personas. Lo que más Dios hizo fue un diálogo para que la gente pudiera entender. Con su sabiduría. Por eso es que la sabiduría terrenal no es la misma sabiduría celestial. Corintios capítulo 12, tenemos sabiduría que nadie puede entenderla si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso que dice el capítulo 2 de los Corintios, porque el príncipe de este siglo, si hubiera conocido la sabiduría de Dios, no lo hubiera crucificado. Pero la sabiduría que tienen ellos es una sabiduría diabólica, carnal, humana, que no pueden entender. Por eso que la gente muchas veces le echa culpa al pecado y nos hemos olvidado que el pecado significa la obra de la carne. Gálatas capítulo 5, de versículo 19 al 21. Manifiesta solo la obra de la carne. Entonces en el hebreo significa Yasser Harán, que significa la inclinación del mal dentro del hombre. Entonces el hombre, cada hombre, aunque usted tenga el Espíritu Santo, escúcheme bien, no se me ponga religioso, no se me convierta en pentacola. El religioso, el hombre que es religioso, aunque usted no lo crea, es verdad, el hombre tiene un Yasser Harán, que significa la inclinación del mal dentro de su vida. Tiene el espíritu, pero tiene un Yasser Harán, que significa la obra de la carne. Y son 17 pecados, 17 manifestaciones de la carne que tiene el hombre, aunque tenga el Espíritu Santo. Aunque tenga el Espíritu Santo.
Hay hermanos que me dicen, no, yo no peco, pastor. No, yo no miento, pastor. Esa es más mentirosa que el diablo. Y me preguntaron, pastor, ¿la suegra del diablo? No, le dije. Esa es la madre del diablo, le dije. Entonces hay gente que muchas veces, un poquito de broma, pero con alegría. La gente muchas veces no entiende estas cosas porque no han sido enseñados, discipulados y preparados en esta área. Porque tenemos que entender lo que son las formas de los hebreos. No se olviden que la palabra viene por los hebreos, viene por la salvación de los judíos. Nosotros hemos sido salvos por ellos. Y porque hemos aceptado a Cristo como Salvador. Pero él a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Ese es un texto que lo he compartido muchas veces. Y te lo voy a compartir un ratito ahora. Mira, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a lo de él, a morir y a entregar a su ministerio. Y los suyos no lo recibieron. Esa es la falacia más grande que está puesto esa palabra en ese texto bíblico. Por eso es que la Reina Valera es muy mala, hermano. Demasiado mala. Los de la primera era, que fueron todos judíos, los 12, los 70, los 120, los 3000, los 5000, los que venían de las ciudades eran todos judíos. Y todos los que aceptaron a Yeshua HaMashiach, eran todos judíos. Después en Hechos 10 recién vienen los gentiles. Así que los que más aceptaron a Yeshua, a Jesús, fueron judíos. Por eso es que muchas veces nosotros leemos un texto bíblico y no examinamos las raíces. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no recibieron. Ese suyo no recibieron, eso es mentira. Porque la primera era, los primeros del tiempo que tuvo él, los 12, los 70, los 11. Aparte había más, porque aparte de Mateo y José había más. Los 4.000 o 5.000 en Pentecostés, los 3.000, 4.000 después en Hechos 4. Después lo que pasaron allá, lo que pasaron acá, eran todos judíos. Todos judíos. Los que más aceptaron a Jesucristo fueron judíos. Por eso Jesús le dijo, vayan a las ovejas perdidas de Israel primeramente. Cuando el hijo de Yeshua estaba comiendo y viene la mujer, y la mujer le dice que si le podía sanar a la hija, Jesús dijo, no es bueno dar la comida a los perrillos. Pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa del rey. Y Jesús quedó impresionado. Pero ¿a quién vino primero? A los judíos, a su pueblo. Por eso en Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro lo dice en el versículo 36. Oh casa de Israel, oh casa de Israel, oh hijos del Eterno, oh hijos de la promesa. Para vosotros es la promesa, para vuestros padres, para vuestros hijos, para los que han de venir, para los que estuvieron y para los que han de ser. Es decir, que la promesa estaba, pero a través de quién, de los judíos. Y hoy nosotros somos salvos. Como cayó el Espíritu Santo, cayó en Hechos capítulo 2, porque no cayó en un Pentecostés. Pentecostés significa la Moá de Yahweh. El Pentecostés se celebraba los 5 libros del Pentateuco y se estaba celebrando la Torá. Entonces en esa fiesta judía cayó el Espíritu Santo de Dios. Y entonces después en Hechos 10 cae el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Y estos que han recibido el mismo don que nosotros, dice Pedro, ¿qué impide que no sean bautizados? Eso quiero compartir ahora. ¿Qué impide que no sean bautizados? ¿Qué es lo que le da a entender? Es que ellos reciben el mismo don que nosotros. Es decir, que ya no son perros. Ya no son, porque a los gentiles se les llamaba perro en la antigüedad. Y hasta el día de hoy, un judío a un gentil le llama perro. A un egipcio le llama perro. A alguien que no es judío le llama perro. No ladre que usted ya dejó de ser perro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pedro dice, estos han recibido el mismo don que nosotros. Así que son nuestros hermanos. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 11 a 14, lo enseña muy bien. Porque andabas sin pacto, andabas sin Dios. Andabas en el mundo haciendo tus cosas, pero viniste a esta bendición. Por la sangre del Cordero, por la sangre de Yeshua HaMashiach, ha venido a la salvación. Y al ser salvo a la salvación, está diciendo Pablo, hoy día ya no hay 2 pueblos, no hay 3 pueblos. Se ha cortado esta pared, esta separación, y hoy día somos solo un pueblo, un linaje. Es decir, que nosotros somos la iglesia de los judíos. Usted no es la iglesia de los gentiles. Y eso nos enseñaron toda la vida, que nosotros somos iglesias gentiles. Y es mentira, porque no hay 2 pueblos, hay un pueblo. Y la iglesia es judía. Escucha bien, Pentácora, si está ahí, cavernícola, escucha bien. Escucha, Pentácora. Entonces la iglesia es
judía. Saludamos a nuestro hermano Mujica que está ahí con nosotros también, lo bendecimos de parte de Dios. Vamos a algo muy importante que quiero compartir. En Hechos capítulo 16, sé que Mateo 28, 19 es más falso que el Papa haciendo un milagro en el monte Sinaí. Mateo 28, 19 es católico, pero es católico con el clásico de la Chile, de allá de Chile. Mateo 28 no lo conoce nadie, se conoce solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es católico. Católico, escucha Pentacola. Ya, tranquilo. Gino, te saludamos de parte de Dios. Marco capítulo 16. Estemos orando por Gino porque en 2 semanas más nace una hermosa criatura del Señor que viene a través del vientre de su esposa, así que lo bendecimos, nuestro hermano está contento el hombre esperando ahí, gracias a Dios. Lo bendecimos, aparte de la promesa de Dios. Marco capítulo 16, versículo 14, ponga atención. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó la incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ahora era esparcido para todo. Cuando lo envía primero, lo envía a las ovejas perdidas de Israel. Y ahora para todo. Y el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ponga atención. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les dará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a sacarnos la... ¿Me puedo tomar un cafecito? Todavía me queda algo por acá. Deme un segundo. Descansa ahí para que repose. Comparte el video, comparte el video. Nos vamos a tomar un café. ¿Dónde el link? Compartan el link. Compartan el link. Ya. Ponga atención. Ahí. Una vez yo estoy consciente de algo muy importante. En los gentiles, en Hechos capítulo 10, no necesitó agua para que recibieran el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo vino sobre ellos sin agua, pero sí los mandó que fueran bautizados. Yo hasta el día de hoy le digo a los hermanos que el bautismo hasta el día de hoy se hace. Pero el bautismo de agua no te salva. Esto es de loco, esto es fuerte, esto no es de Pentacola, esto es un café colombiano. Juan Valdés. Ponga esto, ya me queda un poco menos rojizo. Mire, ponga atención. Y al que creyere fuere bautizado será salvo. En Hechos capítulo 10, cuando a Dios se le da la mano para Pablo, para predicar la palabra del Señor, en Hechos capítulo 10 primeramente se le viene a Pedro y se le manifiesta a Dios a Pedro para los gentiles. Y cayó el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién pide que estos sean bautizados si ya han recibido lo mismo que nosotros? El don. Recibieron la promesa que era para nosotros, ya no somos dos, somos uno. Ellos son nuestros hermanos. Por eso, ¿cuál es el problema más grande que tenía Pedro en Hechos capítulo, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11? Cuando el apóstol Pablo va y lo reprende. Le dice, porque vos te juntas con los gentiles, pero estás con los judíos y los mandas a judaizar y te estás judaizando. La palabra judaizar no significa que era circuncisión, ponga atención. La palabra judaizar significa que él estaba con ellos y después se apartaba y después negaba que estaba con ellos. Es decir, estaba con los gentiles, después estaba con los judíos, después cuando venían los judíos, él se retractaba que estaba con ellos. Es decir, mandas a judaizar. Estás haciendo cosas con los gentiles y después cuando vienen los judíos te apartas y los rechazas. Y vuelves a tu doctrina de la antigüedad, dice Pablo. Es decir, que aún, porque Pedro era mucho de condenar.
Entonces tú estás judaizando, le dice, tú quieres judaizar a la gente, decir que están negando que estuviste con ellos, enseñándole, y ahora dices que no, por temor de los judíos. Y aún Pedro había arrastrado a Bernabé y a otros discípulos judíos a causa de esto, en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Entonces Pablo lo reprende muy, muy seriamente, diciendo, vos no dijiste que Dios había derramado el poder del Espíritu Santo, que era el mismo don que tenemos nosotros los gentiles. ¿Por qué ahora judaizáis y niegas que ellos son tus hermanos? Escucha bien, Pensacola. Están negando que estuviste con ellos comiendo, compartiendo, y ahora que vienen esto te retractas. Y tú dijiste que el mismo poder del Espíritu que está en nosotros había caído en ellos y ahora te retractas. Le digo, no, es impresionante esto. Ponga atención. Por eso que Pablo lo que más manda también la gente, cuando Pablo en Hechos capítulo 19 se encuentra con gente que venía de Efesios, Pablo también lo oró por ello. Alejandro, te saludamos, mi primo de Chile te saludo. Comparte el video, compártelo en tu Facebook, comparte el link, dale, compártelo. Compártelo en diferentes lugares para que podamos llenarnos de la bendición de Dios. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? En Hechos capítulo 19 también, Pablo también bautiza a los que venían por el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan trae una doctrina. Entonces ellos fueron bautizados por Juan. Pero después le dijeron, pero recibiste el Espíritu Santo. Oíste que ni siquiera hemos oído, dice los discípulos, que hay Espíritu. Es decir, que se le había enseñado la doctrina de Juan, pero todavía no habían escuchado del Espíritu Santo de Dios. Y fueron bautizados en la doctrina de Juan. Es decir, que no fue Juan que los bautizó, sino que vinieron por la doctrina del bautismo de Juan y enseñados por otros discípulos que eran discípulos de Juan. Escúcheme bien. Entonces, cuando esto viene, Pablo les predica el Evangelio, los vuelve a predicar y los vuelve a bautizar. Y después Pablo pone las manos y recibieron el Espíritu Santo de Dios. La imposición de manos la tenían los apóstoles. La imposición de manos tenían los apóstoles y también Dios se la dio al profeta Ananías cuando estuvo Pablo y fue a orar por él cuando le dijo, ve a ese hombre, pero este es un asesino, este es malo. Y dice, no, ve, porque este hombre será, cuán difícil es ir por mi nombre. ¿A quién será llamado? Y Ananías ya le dijo, hermano Saulo le dijo, ya se había dado cuenta la verdad. También puso las manos y recibió el Espíritu Santo en el bautismo de agua. En Hechos 19 estos hombres habían recibido el bautismo de Juan, la doctrina de Juan, pero todavía no entendían la doctrina de Jesucristo ni entendían que había Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso, hermano. Qué lindo cuando nos conectamos para poder aprender estas cosas maravillosas. Inmediatamente el apóstol Pablo impone las manos sobre ellos después del bautismo y todos recibieron el Espíritu Santo y fueron 12. De ahí se conecta el ministerio que después viene Hechos 20, versículo 17, que llamó a los ancianos desde Mileto, después lo llamó obispo. Eso es lo que yo una vez había compartido mucho, que eso para mí es católico hasta los huesos. Escucha, Pensacola. Uno me dijo que el obispo es más grande, el obispo no tiene nada que ver, que el obispo no es mayor que el pastor, no es que el anciano es pastor. Entonces, si usted me dice que el anciano es pastor conforme a griego, está bien, te lo voy a dejar, te lo Pensacola, está bien, te lo dejo ahí. Pero una cosa, si tú le dices que también Pedro y Pablo, cuando están en el ministerio, también vamos a orar y presentamos a la anciana y al anciano. Es decir, que si el anciano es pastor, la anciana que levantaba una iglesia es pastora. No sé, pero si tú dices que el anciano ya se fue levantado por el griego es pastor también, pero ¿y la anciana que fue levantada a la iglesia como anciana? ¿Qué tendría que ser? Pastora. Porque fue presentada como anciana. No porque fue presentado como anciano, tiene que ser pastor. Ay, nos vamos entonces a la presidencia. No hay presidenta, sino que es presidente. Y no hay apóstol, sino que es apóstola. Ya, eso lo dejamos ahí, pero esto es muy, muy interesante. ¿Hay alguien ahí conmigo, por favor? ¿Alguien quiere compartir algo? Lea, dígame algo, no hay problema. Recibimos de todo. Tenemos chalecos antibalas esta noche. ¿Cuál es el sistema?
como le pasó en Hechos capítulo 19. Estos tenían la doctrina, habían sido bautizados, pero todavía no eran salvos. No eran salvos. Hechos 19. Tenían la doctrina de Juan, habían sido bautizados, pero no eran salvos. Hechos 10. No necesitaron el agua, fueron bautizados, eran salvos de espíritu y después fueron bautizados en agua. ¿Cuál es el movimiento del texto bíblico que te quiero compartir hoy día sobre el agua? La cena es católica. Santa Cena es católica. Pero vamos a llamarle como está en el original, que se llama el Pesaj y se llama pacto. En el Pesaj, en la Muá de Yahweh, Dios hizo un pacto. Él hizo un pacto con el hijo pródigo. Cuando se fue, el hijo pródigo salió, vendió todo lo que tenía, dio todo su dinero y se prostituyó con todo. Después vino Dios y le puso un sello. Cuando vino José a Faraón, Faraón le puso un anillo, le puso un sello, una autoridad. Entonces al hijo pródigo también Dios le puso un anillo, le puso un sello y un vestido genuino. Esto es fuerte. Esto es de loco. ¿Quiere conectarse? Diga algo, coméntelo. No hay ningún problema, estamos para recibir de todo este día. Entonces, si esta gente predicaba de Jesucristo, hablaba poderosamente, pero todavía tenía la doctrina de Juan, pero no eran salvos, porque todavía no tenían Espíritu Santo. Tenemos a Apolos en Hechos capítulo 18, que Apolo era un hombre fervoroso, lleno de conocimiento y lleno de espíritu, pero solamente tenía, ¿qué tenía? La doctrina de Juan. Entonces este tenía el espíritu, pero todavía no había sido todavía doctrinado en la doctrina de Yeshua HaMashiach. Entonces vemos también que estos 12 discípulos que venían, que ahí se formó el ministerio apostólico para mí, en Hechos capítulo 19, se forma el ministerio apostólico en Efesios. Desde ahí inmediatamente, si esto no conocían la doctrina de Jesucristo, Apolo todavía no tenía la doctrina de Jesucristo, pero era fervoroso de espíritu. Y Apolo y Priscila lo tomaron aparte, y la palabra Priscila, Aquiles y Priscila tomaron a Apolo. Y la palabra Aquiles significa águila en el hebreo. El águila, es decir que Aquiles tenía unos ojos tan perfectos para no equivocarse con lo que él miraba. Por eso que Yeshua hizo algo muy importante. Si tú te vas a la Biblia, Jesús lo que más hizo con los discípulos, los miró y los llamó. Wow. Por eso que usted en una iglesia no puede llamar a todos para que trabajen en la obra. Escucha bien, Pensacola, cavernícola, lenguas repartidas por todos lados. Quiero también saludar a Luquita de Mar del Plata, que está de cumpleaños, el campeón también, el hijo de nuestro hermano Germán Pazzi, que ya está con Dios, con el Eterno. Jesús Pazzi ya está con Dios. Y a Luquita, que está de cumpleaños, un abrazo grande, lo bendecimos de parte de Dios, junto a su mamita, la hermana Rosa también, y a sus hermanos también, el pastor Germán y la gente alrededor. Entonces, vemos que realmente hay gente dentro de una iglesia que hoy día han sido bautizadas en agua, pero todavía no son salvos. Me dijo uno un día así, le pregunté, me dijo, yo le dije, hermano, ¿ustedes hoy día qué van a hacer? Bueno, yo lo comento nuevamente, la cena católica, porque yo llamo cena católica, o le llamo cena católica o la Santa Cena Católica, porque es católica. Usted tiene que llamarle el pacto. Usted ese día conversa y da la historia de ese día que pasó en la Muá de Yahweh, y usted llega y comparte la Muá de Yahweh, la fiesta de Yahweh, el Pesaj, la Pascua, y comparte lo que hizo Yeshua, y se bajó él, y ahí ve que Dios hace un pacto. Y él toma un poco de vino, que significa
significa libación. La palabra libación significa pequeña cantidad de vino para hacer el pacto, para rociar el animal y para ser presentado en ofrenda a Dios. Jesús lo hizo. Él hizo un pacto para morir por ello y rociarse en su sangre, porque el cordero iba a ser golpeado y inmolado. Esto es de loco. Entonces, hay gente que todavía no entiende, porque no se le ha adoctrinado, no se le ha enseñado. Tenemos dentro de una iglesia, me dijo uno el otro día, es que nosotros vamos a hacer la cena ya. Me dijo, ¿y cómo le fue? Le dije yo. Me dijo, en Paraguay, ya. En Paraguay, me dijo, lo que pasa es que nosotros fui a hacer la cena, me dijo, la Santa Cena, que hasta uno le llaman Santa Cena, son evangélicos y son más católicos que el Papa, los pentáculos. Fuimos a hacer la Santa Cena. Yo que mirando, líbrame, la Virgen María, dije yo. Llegó y le dije yo, ¿pero qué hice? No, solamente de 32 personas, solamente 30 personas. Tomaron la cena 7, porque eran 7 bautizados. Yo me lo quedo mirando y le dije, esa es doctrina de hombre. ¡De hombre! Ay, qué raro. ¿Y por qué? Porque sí, eso es... Muéstreme en la Biblia, ¿dónde sale que los discípulos tienen que tomar... Para tomar el pacto tienen que ser bautizados? Y me pone este texto bíblico de hecho, quien creyere fuera bautizado será salvo. Pero dice que creyere, será bautizado, será salvo. Porque en la antigüedad, el que no creía no recibía el Espíritu Santo. Y tenía que ser bautizado porque el bautismo es de Juan. Pero tenemos dentro de una iglesia que hay personas que son bautizadas en agua y todavía no son salvas. Nunca han conocido a Yeshua. No conocen al Cristo de la gloria. No tienen el Espíritu Santo, pero fueron bautizados de agua. Pero tienen caminos, pedregales y espinos. Pero todavía no conocen al Creador. Todavía no tienen la comunión, pero sintieron el agua. Es como Hechos capítulo 19. Predicaban de Jesucristo y no lo conocían. Hablaban de Yeshua, del Mesías que le habían hablado de la doctrina de Juan, pero todavía no entendían las profecías, ni entendían los misterios, ni conocían, hasta que Pablo les predica de Yeshua, Hechos 19, y ahí inmediatamente ellos creyeron de todo corazón, volvieron a ser bautizados y recibieron el Espíritu Santo, porque el apóstol ponía las manos, y ese era lo que tenía el ministerio apostólico. El ministerio apostólico se traspasaba a un nivel sobrenatural, que los apóstoles ponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Por eso que en Hechos capítulo 10 fue diferente, porque Pedro no puso las manos, sino que cayó el poder del Espíritu sobre todos los gentiles que habían. Vamos a ver en Hechos capítulo 8, cuando vemos que Pedro y Juan, cuando fue Felipe a Samaria, sí, Felipe fue, y dice que estando en ese lugar Felipe hizo milagro extraordinario y bautizó a la gente Felipe, y la gente fueron bautizados, y aún había un mago llamado Simón el mago, que era un brujo, el cual fue bautizado en agua. Lo bautizó en agua, todavía Felipe lo bautiza y le dice, trabaja conmigo. Es decir, que Felipe estaba con un brujo, con un mentiroso, con un cuentero. Estaba con un Macri y con una Cristina. Estaba con un Piñera y con un Boris. Porque andaban buscando algo por ahí. Entonces Felipe no se había dado cuenta, pero trabajaba con el mago. Cuando vino Pedro y vino Juan, dice que la gente, como ya había recibido el bautismo de agua y habían creído, qué importante. Entonces ellos pusieron las manos sobre ellos y todos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Entonces llegó Simón, dijo, bueno, yo también, les dio plata, dijo, yo también aquí tengo unos dólares que lo podéis comprarlo en Blue o en Qatar, porque sale un poquito más caro. Dijo, a ver si me dais ese poder que tenéis. El poder de Dios no se compra por dinero. Perezca tu dinero, le dijo. Y quedó en ese lugar ciego. ¡Wow! Ese era el ministerio apostólico, que ellos imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te parece? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene algo que decir por ahí?
Pastor Alberto Gómez está con nosotros. Ya. ¿Cuál es el sistema de esto? En que vuelvo a repetir. Si decimos que Señor, Señor en tu nombre, no lo conozco porque nunca han sido sellados, nunca han sido sus hijos. Punto 1. Punto número 2. Hay gente que fue bautizada en agua, pero aún no conoce el Espíritu Santo. Porque todavía no han tenido un encuentro con él. Entonces hay gente que de repente ocupa hablar una lengua o hablar unos dones. Piensa que la gente que habla en lengua piensa que es lleno del Espíritu. Porque la gente está todo hablando en lengua. Porque parecen gallinas y vos no le entendís nada. Al final aparece otro por la ventana y veo por la puerta y dice a mí, dice, bueno, ¿y este cree que es un gallinero? Pablo dice, yo no impido que hablen en lengua, pero todo tiene que ser ordenado. Si usted habla en lengua, que alguien interprete. Si no hay un intérprete, hable a sí mismo y calle. Hable a sí mismo y calle. Para que usted se ordene. Y hable en secreto con Dios. Pero usted no haga algo que no se va a conectar con Dios. Porque hay gente que de repente habla. Y usted escucha y no escucha nada. Porque tenemos gente que no está conectada con el Eterno. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Señor te va a educarte, el Señor te va a enseñar, te va a adoctrinar y te va a edificar. Hecho que en el libro de Efesios 4:11, Dios constituyó apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, versículo 12, al fin para perfeccionar a los santos. Es decir que tenemos que tener dentro de la iglesia el cuerpo de Cristo que hoy día fue sacado en los tiempos de Constantino, el 312, 307, 325, donde quedó el sistema de la Odisea, donde el Constantinopla se manifestó con la doctrina católica. De ahí donde sacaron mucho los tiempos. Lutero, ahora el 31, oye, por favor escúchame. El 31 de octubre, en el Día del Diablo, el presidente de acá de Argentina y el presidente de Chile le dieron el día de la iglesia con el diablo, hermano. Entonces dijeron el diablo allá en Chile, dijo, metamos el día del evangélico ahí al lado del diablo, esto, pa, y el 31 celebran los cristianos y el diablo, ahí están los dos. El chileno y acá el argentino hizo lo mismo. Celebra. ¿Y qué celebra? La 95 tesis que puso Lutero en la iglesia católica de allá de Alemania, me acuerdo el nombre. Y Lutero fue católico toda su vida. Católico. Lutero nunca se arrepintió. Lutero no hizo milagros. Lutero no le abrió los ojos a los ciegos. Lutero no levantó un muerto. Lutero puso 95 tesis y mostró que estaba mal el sistema católico nada más, pero él siguió siendo católico y murió como católico. Pero, ¿qué le vas a hacer enseñar a la gente si la gente tiene una religión dentro de su vida? Y al tener una religión dentro de tu vida, te ha formado con esa doctrina y te ha dejado para hacer lo que tú tienes y lo que tú ves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cuando tiene el Espíritu Santo tiene que empezar a educarse, a ordenarse. Por eso digo muchas veces, tú tienes que preparar tus soldados, tienes que preparar tu gente. Tú no puedes, es como los tiempos de Gigi Ávila. Lucero era antisemita. Lucero era Satanás, ese será Lutero. Amén, hermano. Ahí sí, Lutero. Lucero de la mañana. Entonces, mire. Entonces, tenemos que entender que la gente muchas veces no es discipulada, no es preparada en la iglesia. No es preparada. El apostólico hace lo mismo que hizo antes del 2020. El pentecostal hace lo mismo. Porque no doctrinan, no enseñan. Si las cabezas no tienen doctrina, si las cabezas no tienen doctrina, los pies no tendrán doctrina. Solamente tienen una religión. Es como lo dije una vez,
Yo soy chileno, yo amo mi país de Chile, pero en Chile vi pero cantidad de cosas. Y cuando yo pensaba que era Dios, yo también me pegué la vuelta a Jericó, me daba vuelta, me pegué unos cabezazos en la muralla. También me pegaba los tiritones así como 220. Entonces, entendí que no que eso haya sido mal para mí, sino que eso me llevó para yo aprender. Porque eso lo llevé yo de verlo porque me gustaba lo que hacían los hermanos. Entonces yo veía a uno gritar y yo también quería gritar, otro quería saltar, yo quería saltar. El otro quería correr, yo quería correr, otro hablaba en lengua y yo también. Pero yo nunca había hablado en lengua, pero yo igual quería hablar en lengua. Es como Gigi Ávila. Cuando me dijo uno otro día Gigi Ávila, claro, fue un gran hombre de Dios, pero Gigi Ávila tuvo muchas falsas doctrinas malas, muy malas. Me dijo uno, y la iglesia misionera de Rodolfo de allá de Perú, también tiene muchas falsas doctrinas malas. Ellos son los condenadores más grandes, pero son los fariseos, los hipócritas más grandes que hay. Porque son hipócritas. Entonces la gente piensa que cuando tú imitas una lengua, crees que es Dios. Entonces la gente hace lo mismo que hacen los otros. Los discípulos cuando estaban en Hechos capítulo 2, ellos hablaban en lengua, la gente pensaba que estaban en moto, que estaban, no, dijo, esta es la tercera hora de la mañana. Son las 9 de la mañana, y dijo, no. Nadie ha tomado acá. Y inmediatamente quedaron todos bien. Pedro se levantó, pero no andaba así. ¡Hermano! No, Pedro se levantó y dijo, bueno, casa de Israel, ustedes han visto todo esto que ha pasado hoy, ha venido por ustedes, por vuestra ignorancia, crucificaron al Rey de Gloria, pero esto ha sido para nosotros, para vuestros hijos y la promesa. Y lo hablaba la otra gente al otro idioma, sino que fue un mover que cayó, pero todos se ordenaron. Después no andaban todos así, no andaban, si no eran pájaros, si no tenían nada los apóstoles. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a desmenuzar la escritura y nos vamos con un área muy importante. Es que tú seas bautizado en agua, si no tienes el Espíritu Santo, tenés problema. Porque el agua nos salva. Un día entró un hermano y le dije, bueno, ojalá que los que se van a ser bautizados vengan a bautizarse. Por favor, traiga champú, si puede traer un espejo, un peine también para que te puedas peinar. ¿Pero para qué, pastor? Porque si tú no tenías a Cristo, no te sirve de nada. Pero sí creo que en la misma agua Dios puede hacer algo y el hombre en el agua le puede pasar lo mismo que los apóstoles judíos que reciban el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo. Yo lo creo también. Pero si usted no tiene ante a Dios y aunque vaya al agua, no le sirve. Porque va a salir mojado. Entonces me dijo uno, nosotros le damos la cena, la Santa Cena, la cena católica, a los hermanos, los que son bautizados. Yo dije esa doctrina de hombre. No sale en la Biblia. En ningún momento. Cuando Dios hizo el pacto con los discípulos, saludamos a nuestro hermano José Villegas, Iglesia Murcia de España nos visita, nos saludamos al pastor, lo saludamos al pastor ahí. Cuando el Espíritu Santo empezó a caer sobre los discípulos, ¿qué lo que hicieron? Se ordenaron inmediatamente y ordenaron bien las cosas. Muchas veces la gente piensa que si tú te bautizas en agua, tienes para hacer todo. Piensa que porque eres bautizado en agua, ya te consideras como que ya eres salvo. El problema está que si no tienes el Espíritu, aunque te bañís 10 veces en agua, aunque te tiré al río, aunque llorí cantidad de veces en el agua, si no tenías Cristo no te sirve de nada. Ejemplo. Cuando estaba en la fiesta en la Moá de Yahweh, en el Pesaj, en la Pascua, en Marcos capítulo, Lucas capítulo, Mateo 26, Lucas 14 también, donde sale que Jesús estaba comiendo la Pascua con los discípulos al Pesaj, dice que estando ahí Judas también le dio del pacto.
Y todos los que estaban ahí no eran solo 12, sino que en el pacto del Pesaj, cuando estuvo Yeshua Hamashiach, en la fiesta del Pesaj, cuando estuvo Yeshua Hamashiach, él da el pacto, y él dará el pacto no solamente a los 12. Si usted ve el texto bíblico, dice, y es uno de los 12 que está conmigo aquí. Es decir, que no solo eran 12, es decir, que eran más los que habían. Porque el que llevaba el cántaro de agua, que le dijo a Pedro, vayan a ver un hombre que lleva un cántaro de agua, ese era un fariseo. Porque los fariseos llevaban el cántaro de agua para el rito de la purificación. ¡Escucha bien, Pentacola! Entonces al llevar el cántaro, se meten a la casa ellos, y Yeshua da el pacto a ellos. ¿Pero quién tomó el pacto? Los que estaban bautizados en agua también en ellos. Porque los discípulos también fueron bautizados. ¿Y Judas? Fue bautizado. ¿Y Judas qué pasó? Se ahorcó. Si mete un tigre en el agua, sale con las mismas rayas. Y la suegra también. Con humor. Entonces, por eso es que la gente muchas veces, quiero que, mire, yo no es que esté descalificando ni estoy poniendo una casa de oración a una doctrina, no. Quiero que por favor esto sea, el que quiera agarrar su parte la va a agarrarlo como yo también. Hermano, yo te voy a decirte algo de Dios. Mire, quiero que aprendas algo. Y quiero también porque los pastores todavía no quieren aprender porque se creen los súper. Aparte no tienen capa, pero ellos se creen súper. Yo aprendo, me gusta aprender a mí. Mira, escucha bien. Estando una vez allá, estando en Chile, yo en la casa allá en Maipú, estuve orando como 3-4 horas, de repente hablo una lengua. Yo cuando fui bautizado de Espíritu Santo en San Miguel, en la cárcel de San Miguel, y Dios me bautizó a mí en un calabozo. Y predicando a una persona y aceptando a Cristo como Salvador ese hombre. Fue impresionante ese día. Cuando estoy yo en la casa, en Chile, llego y empiezo a hablar en lengua. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, eso no es mío. Y yo empiezo a orar y a trabajar de Dios para sacar lo que quería entrar en mí. Pero pastor, ¿se puede? Claro que se puede, pues si el enemigo lo que más viene a engañar a los que son de él, a los de Dios. Entonces yo estuve peleando con una lengua que nunca era mía y que no era de Dios, porque las lenguas son del Espíritu, la angelical. Vea usted lo que son los dones, y los dones son dones espirituales, y nadie puede tener los dones espirituales si no tiene el Espíritu Santo. Corintios capítulo 12, nadie que tenga el Espíritu puede llamar a Jesús anatema, ni nadie puede llamar a Jesucristo sino por el Espíritu Santo. Y nadie puede tener dones espirituales si no es por el Espíritu Santo. Porque cada don y todo lo que tiene no lo hace uno, sino que lo hace el Espíritu Santo, que es el mismo. Entonces empecé a batallar con eso yo. Hasta que luché más de 4 horas y media orando para sacar de lo que venía entrando. Usted no piense que porque usted hable en lengua o usted grite, los demonios se van a ir. Si los demonios no son sordos, hermano. Los demonios no son sordos. Los demonios no son sordos, hermano. ¿Quién dijo que el demonio era sordo? Sí, pastor, si uno cuando dijo al sordo que estaba ahí, no. Entonces lo costó. No. Jesús le dijo a los demonios, sal fuera. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Gritamos y ponemos las manos. Y las manos no son para echar fuera demonios. Las manos son para poner las manos sobre los enfermos. Vamos a ver. Ponga atención. Para terminar, ya estamos terminando ya. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere fuera bautizado será salvo, mal que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente y beberán cosas mortíferas. No le hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Para qué son las manos? ¿Para qué son las manos? Para sanar enfermos. ¿Pero qué hace usted? Como yo lo hacía,
ponía las manos y empezaba a echar fuera demonios. No, pues las manos no son para echar fuera demonios. Los demonios se echan fuera por la boca, por la palabra del Señor. Pero es una costumbre, una religiosa, que al tiempo yo lo hacía. Y empezaba a... y quedaba más cansado que caballo de ahí del campo, de Luján. Pero qué arga. Y claro, me había quitado toda la fuerza, así. 3, 4 horas y el demonio se me reía y... ¿Por qué? Porque vos tenés que echarlo con la autoridad de la palabra. Al demonio no se le echa con las manos. Las manos son para poner sobre los enfermos. Y después la tiramos al suelo y le seguís poniendo las manos en el suelo. Y la otra empieza... y vos seguís, fuera, fuera, fuera. Yo lo hacía, por algo te estoy diciendo. Yo era pentacola hasta los huesos. Entonces entendí que muchas cosas había que aprenderlas en el Señor. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene el poder, no lo tiene en las manos. Y el Espíritu Santo está en tu corazón, que es el sello, y está en tu boca, que es la palabra. Entonces la palabra tú echabas fuera el demonio. Jesucristo nunca puso las manos sobre los endemoniados. Una linda enseñanza que espero que sea de gran bendición. Si pensaste que ahora vamos a orar por ti, vamos a ungirte, porque todos piensan que ungir, ponga atención que esto le va a servirle mucho. Me dice, hermano, ¿quién quiere se pasa adelante los que quieren ser ungidos? En Chile, en Colombia, en Paraguay, donde usted lo ve, eso sigue esta doctrina y es una doctrina falsa. 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 Porque no se ungen los demonios. Porque la palabra ungimiento es para enfermo con aceite o ungimiento para orar por los sacerdotes o ministros. Pero ungimiento para ungir a una persona, entonces el demonio cuando pasa adelante, ¿de qué van a ungirme? ¿De qué van a ungir? Y la hermana, va a ungir a la hermana y viene el pastor, los hermanos, y le echamos aceite y la ungimos. Y el demonio dice, bueno, ¿para qué? La palabra ungimiento es para enfermo con aceite o ungimiento para los que son reyes y sacerdotes. Y se ponían en la antigüedad y se presentaban. Qué lindo cuando aprendemos algo hermoso. Cuando tú veas a una persona endemoniada, háblale con la palabra. No lo toques. Prueba el poder de Dios que hay en tu vida. Si estás hablando otra lengua y no tienes interpretación de la lengua, trata de hablar con Dios para que Dios te ordene eso, porque te va a hacerte mal en el camino de mañana. Un abrazo de acá de Buenos Aires, Argentina, al pastor Anguera Isla. ¿Hay alguien que quiere comentar? Amén, los dones son espirituales. Amén, dice el hermano Robinson. Van a ser 1 hora justito estuvimos. Buena enseñanza, me gusta compartirlo. Y espero que sea de bendición para tu vida. ¿Quieres decir algo? Pastor, ¿quién más está ahí? Pastor Murcia, de allá de España. ¿Quiere compartir algo, los hermanos? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Quiere decir? Dale. Los hermanos de México, de Colombia, están ahí también. De Guatemala, de Cuba. Nos bendecimos también, República Dominicana. ¿Alguien quiere compartir algo? Dígalo nomás. Espero ahí. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos para que pueda compartir. Muy bueno para que nosotros aprendamos que si usted habla en lengua y no tiene interpretación, tenga cuidado. Y si usted habla en lengua y va a profetizar, que hay un intérprete. Si usted no va a profetizar, cállese. Si usted no tiene el Espíritu y es bautizado, cuídese y preocúpese porque no es salvo. Pero si usted es salvo y todavía no ha sido bautizado en agua, esto es importante. Si usted hoy día aceptó a Cristo como Salvador y creyó en su corazón y fue bautizado del Espíritu Santo, y usted fue sellado, sintió eso, ponga atención, lo sintió. Y el domingo justamente hay pacto de pesar. Y viene el pastor y dice, solamente los bautizados en agua pueden pasar al pacto, que le llaman cena o santa cena a los católicos, los pentecostales. Y algunos pentecostales también. Y apostólicos también. Le encanta a los apostólicos ser católicos, todavía tienen raíces católicas. Y los apostólicos, ya, ramasamos, ya. Entonces, si esta persona aceptó a Cristo como Salvador,
Y esta otra persona se bautizó en agua. Y esta aceptó a Cristo y se sintió el poder de Dios. Y él creyó y él fue salvo y él tiene seguridad de salvación. Fíjese, él tiene más derecho, el que tiene el sello y todavía no se ha bautizado, ese tiene más derecho de tomar el pacto. Porque el pacto es para los hijos. No para los que fueron bautizados en agua, sino para los hijos. Los que creyeron y fueron bautizados serán salvos. Los que creyeron fueron bautizados serán salvos, que son hijos. Y los que fueron bautizados y no creyeron y pasan a eso, no son sus hijos. Pero los que creyeron y todavía no son bautizados, porque por temporada, porque acá son temporadas, para invierno no se bautiza nadie, ni para el verano sí se hace, para el otoño todavía no, o para primavera hacen bautismo, esperan 6-7 meses, y esas personas que 6-7 meses en muchas iglesias no pueden tomar el pacto con Dios. Esos que ya son salvos son más dignos de estar sentados en ese lugar. Esos son los más dignos de estar sentados. El otro que habló en lengua, o que solamente tiene bautismo de agua, pero todavía no tiene un encuentro con Dios, ese se metió al agua y salió mojado. Y este otro, que está lleno del Espíritu Santo, no lo dejan, porque todavía no es bautizado en agua. Esa es una doctrina de hombre, católica, neta, cavernícola, es de los prehistóricos, es de los era vez, una vez, eso es hombre. Pastor, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando hay pacto en el Pesaj, cuando uno va a tomar el pacto, el vino y el pan? No le llame Santa Cena, eso es católico. No le llame cena porque es católico. Es el pacto del Pesaj. ¿Qué es lo que hago yo? Pesco el vino y le doy a todo. No me hago ningún problema. Jesús lo hizo lo mismo, le dio todo. Porque los que reciben el pacto son sus hijos. Lo sellaron. Aunque olía en lengua y tengáis bautismo de agua, si no tenía el Espíritu, sigue tomando nomás el vasito y el juguito y la galletita de agua. Ya, bendiciones. Amén. Dios me lo bendiga. Alejandro Cáceres, mi primo, voy a hablarte 5 minutos. Me habías dicho el otro día sobre el diezmo. Ponga atención. Si hay un pastor de una iglesia, un pastor que ande mostrando Malaquías capítulo 3 versículo 10, y maldito si no diezmaras, y si no dieres, maldito será. Ese texto bíblico de Malaquías es de los sacerdocios, de los levíticos, y ya no hay sacerdocio levítico. Hoy no se puede maldecir por los diezmos. Si hay un pastor dentro de una iglesia, de cualquier iglesia evangélica o apostólica, porque los apostólicos no le interesa porque la mayoría son inófitos, predican igual esto, y te ponen Malaquías para pedirle plata a la gente y robarle. Malaquías ya no puede estar hoy, porque hoy día está según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec significa sacerdocio, según Melquisedec de Jesucristo. Porque él sale y hoy es sacerdocio. Y hoy nosotros somos reyes y sacerdotes, lo dice Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Real sacerdocio y nación santa, pueblos queridos, que en nuestro tiempo no éramos, pero hoy sí somos linaje escogido de Dios. Es decir, que el diezmo no es obligatorio. No es obligatorio. Pero el diezmo es vigente porque es conforme a Melquisedec, que significa el sacerdocio de Jesucristo y Dios. Es vigente, pero no es obligatorio. Y nadie te puede obligar a diezmar. Nadie puede poner. Si algún pastor te pone Malaquías 3 y vos estás ahí en la iglesia, párate y dile con la autoridad de Dios: pastor, Malaquías 3 es del sacerdocio de Levítico, ya no existe. Eso era para maldición y bendición. Y yo soy de bendición. A mí nadie me puede maldecirme. Porque los pastores ocupan ese texto bíblico de Malaquías 3 para maldecir a los hermanos, porque si no diezman vas a ser pobre, te vas a dar esto, vas a tener enfermedades. Y eso era conforme al sacerdocio levítico. Ya no existe el sacerdocio levítico porque ya no hay ofrenda
de animales. Ya no se presentaban las ofrendas de animales. Hoy día la ofrenda fue presentada por Yeshua Hamashia y es orden de Melquisedec, sacerdocio. Lo que es obligatorio, que a Dios no se le va ninguna, porque Dios es vivo, es terrible vivo Dios. No vivió en la calle 9, pero era terrible vivo Dios. Es vivo. Lo que es obligatorio es la ofrenda. La ofrenda no es esa que usted pasa con la bolsita, que a la canastita, no. La ofrenda que usted saque una vez a la semana o una vez al mes, saque lo mejor y no tiene 10%, tiene mucho más lo que usted siente. Y usted lo hace de corazón y lo ofrenda a Dios. Eso es obligatorio porque a Dios no se le va ninguna. Pero el diezmo no es obligatorio. Es vigente. Si usted lo da, délo, no hay ningún problema. Pero si su pastor toma el libro de Malaquías 3 y empieza a maldecir, ese texto bíblico está malo y ese pastor está haciendo cosas muy malas. ¿Por qué no puede poner Malaquías 3? Porque Malaquías 3 se terminó el sacerdocio levítico. Ellos ponen Malaquías 3 y después hablan en contra de los judíos y en contra de la doctrina de los judíos, y hablan en contra del Pesá, y hablan de las fiestas de Dios que no teníamos que hacerlas, pero sí ocupan Malaquías 3 para robar plata, estos sinvergüenzas, estas lacras. Infecciones del Evangelio. La ofrenda es obligatoria. Segunda de Corintios capítulo 9. Tenga lo mejor de usted, recoja lo mejor y délo de corazón. Porque el que siembra generosamente, generosamente recibirá. Y el que siembra escasamente, escasamente recibirá. Pero todo hágalo de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Eso es de corazón, de usted, de buena voluntad. Saca lo mejor y usted lo puede dar una vez al mes. Pero el diezmo no es obligatorio, pero es vigente, porque estamos al orden de Melquisedec, al sacerdocio de Jesucristo. Pero no te pueden obligarte. Si usted quiere diezmar, diezme. Es una costumbre que tiene, hágalo, tranquilamente. Pero si su pastor le pone Malaquías 3, no diezme más. No diezme más, porque está ocupando Malaquías 3 para maldecir y para intimidarte y para manipular a los hermanos. Y eso son los verdaderos lobos, rapaces, que están dentro de la iglesia pastor o el obispo católico, como le llaman, o apóstoles, o los profetas, que igual son terribles ladrones. Dios me los bendiga, Dios los guarde, pastor Ángela Isla. Aquí el pastor Murcia me dice, ven, y con alegría, y que no duele la ofrenda, amén. El pastor Murcia, a ver, aquí me dijo algo, ¿eh? Murcia, ¿dónde está? Espera, a verlo ya lo que es, pastor. A ver, para aquí quiero ver aquí al pastor de España que me está mirando. Pastor, ahí está. Dame un segundito, ¿eh? Ahí está. Amén, bendiciones, pastor. Valió la pena despertarme acá. Son las 4:37 de la mañana, el pastor de allá en España. Valió la pena estar acá, dice. Que Dios le siga usando. Un abrazo, su amigo el pastor en Cristo. Dios lo bendiga mucho, pastor. De España nos están viendo, siendo las 4:37 de la mañana. Dice el pastor, valió la pena estar viendo este video. La gloria de Dios. Y manda una ofrendita. Un poquito de humor, pastor, ¿vio? Usted que le gusta reírse también. Un poquito de humor, pastor. Como dice el hermano. Tómelo con humor, pastor, pero igual dejo mi número de teléfono. Dios me lo bendiga mucho. Bendecimos a España, el pastor que está trabajando. Él es chileno, él era de la legua también, era legüino. Pasa ahí donde la guía, ahí en Cabildo con San Gregorio. Y en los Chajos dio Argentina y después está en España ahora junto a su esposa. Ya, bendiciones, bendiciones. Muy buena enseñanza de parte de Dios, Robinson. Y con alegría y cómo nos duele la ofrenda. Amén. Chao, comparte esta bendición, comparte este video, compártelo con los hermanos. Pastor de la iglesia Murcia, comparte este video y mándelo a diferentes lugares, que le va a ser de muy bendición para los hermanos. Como ha sido bendición para usted, que también sea bendición para otra familia. Nos vemos de parte de Dios.
No se olviden. Los demonios se echan con las manos, con la boca. Las manos son para los enfermos. Bendiciones.